Bienvenido al capítulo 5 de Podcastinitis. Hoy hablaremos sobre cómo crear un podcast de éxito en 7 pasos, especialmente dirigido a aquellos que se están iniciando en el mundo del podcasting. Así que si estás pensando en lanzarte al mundo del podcasting, este episodio es para ti. También es para alguien a quien tú puedas conocer que haya dicho, oye, mira, me gustaría lanzar un podcast o no sé cómo mejorar mi presencia digital con un nuevo recurso, ¿verdad? Bueno, pues ahora va la intro. Te recuerdo que la intro son unos 40 segundos aproximadamente. O sea, que si ya sabes de lo que va Podcastinitis, dale al botón de avance unos 30 segundos para comenzar a escuchar. Y si no, te explico lo que es Podcastinitis. Bienvenido, bienvenida a Podcastinitis, el podcast más entretenido, irreverente e inspirador que puedas encontrar. Resérvate los próximos minutos para escuchar un podcast diferente, conecta tus auriculares y prepárate para un nuevo episodio del podcast definitivo. Entrevistas, ficciones, actualidad y todas las locuras del día a día de un podcaster contadas desde el lado más curioso y creativo de este que te habla. Yo soy Santos Garrido y esto es Podcastinitis. Por tener un podcast, entonces tienes Podcastinitis. Bueno, vamos a comenzar por el principio. Vale, vamos a comenzar por el principio. Queremos lanzar un podcast, ¿verdad? Oye, quiero lanzar un podcast, no tengo ni idea y quiero saber cuáles son las cosas que tengo que hacer, ¿vale? Para tenerlo. En primer lugar, lo más importante es definir el tema del podcast, ¿vale? Lo más importante es crear... A ver, al crear un podcast, definimos el tema, la temática, ¿vale? Que abordaremos en el programa. Pregúntate sobre qué tema tengo conocimiento o experiencia. ¿Qué temas me apasionan y me gustaría compartir como evidencia? Una vez que tengas claro el tema de tu podcast, podrás avanzar al siguiente paso. En segundo lugar, define tu audiencia objetivo, ese oyente ideal, ¿verdad? ¿Quiénes son tus oyentes ideales? ¿Qué intereses, problemas o necesidades tienen? Esta información te ayudará a crear un contenido más relevante y adaptado a tus necesidades. Identifica el tema o temática de tu podcast. Lo primero que debes hacer es tener claro sobre qué tema o temática tratará tu podcast. Si tienes una idea clara del contenido que deseas compartir, será más fácil identificar a tu audiencia objetivo. Investiga sobre tu tema y mercado. Haz una investigación de mercado sobre el tema de tu podcast para identificar a las personas que estás intentando, digamos, con las personas que estás intentando conectar, ¿verdad? Esto es bastante importante. ¿Por qué? Porque si tú quieres definir un tipo de cliente, un tipo de oyente, ¿verdad? Pero estaba pensando en marketing. Si quieres definir un tipo de oyente, deberás saber, oye, un poco qué temas le gustan a esta persona, ¿no? O sea, hables del tema que hables, es importante que haya luego una información satélite, ¿vale? Que también te pueda, digamos, acompañar, ¿no? O sea, imagínate que tienes un podcast que va, o sea, tú tienes una empresa y tienes un podcast porque vendes un tipo de producto, ¿no? ¿Verdad? Pues, oye, también sería interesante que hablaras sobre el sector, ¿no? En el que se cuenta tu empresa, ¿no? También, no solamente de tu producto, sino también, pues noticias, o sea, el mismo argot que se utiliza en un sector, conocer perfectamente ese mercado. Luego crea un perfil de tu audiencia objetivo, ¿vale? Con la información que hayas obtenido, define el perfil de tu audiencia objetivo, identifica la edad, el género, la ubicación geográfica, el nivel de estudios, los intereses, problemas y las necesidades que pueda tener, ¿no? Esto te ayudará a crear contenido relevante y adaptarlo a sus necesidades. Define el tono y el estilo de tu podcast. Es importante que definas el tono y el estilo para que se ajuste a las expectativas y a los gustos, ¿no? De tu audiencia. Si tu audiencia es joven y divertida, por ejemplo, pues es posible que desees crear un podcast con un tono un poco más informal y entretenido, ¿no? Busca también retroalimentación de tus oyentes. Pide retroalimentación a tus oyentes para conocer qué les gusta y qué no les gusta de tu podcast. Si todavía no lo has lanzado, puedes grabar un episodio piloto, por ejemplo, y dárselo a escuchar a determinadas personas que más o menos respondan con ese perfil de oyente al que tú quieres dirigirte, ¿no?
Utiliza las redes sociales, ¿vale? O encuestas para obtener esa información también. Y esto te permitirá pues un poco ajustar tu contenido y mejorar la experiencia de tus oyentes. En resumen, definir tu audiencia objetivo es clave para crear un podcast exitoso y relevante. Porque al identificar a tus oyentes potenciales, creas una especie de perfil de tu audiencia objetivo y vas a poder ajustar tus contenidos para adaptarlos a sus necesidades y expectativas. Pasamos a la parte más que parece más atractiva, porque es la más creativa, pero no es la más sencilla, que consiste en escoger un nombre y un diseño atractivo. El nombre y el diseño de tu podcast son elementos clave que te ayudarán a captar la atención de tus oyentes, a destacar entre la multitud de opciones disponibles. Mira, aquí te presento algunos consejos que puedes seguir para elegir un nombre y un diseño atractivo para tu podcast. Piensa en la temática de tu podcast. El nombre y el diseño de tu podcast debe reflejar la temática del mismo. Si tu podcast es sobre emprendimiento, por ejemplo, deberías elegir un nombre y diseño que se relacione con este tema. Sé creativo. Elige un nombre que sea original y fácil de recordar. Puedes utilizar juegos de palabras o frases cortas que resuman la temática de tu podcast. También puedes utilizar una imagen o diseño que llame la atención de tus oyentes y en la que venga recogida evidentemente esta frase, ¿vale? En la imagen no hace falta que pongas la imagen de un podcast porque ya es la portada de un podcast, ¿no? Entonces, un poco incongruente y te va a ocupar un espacio que puedes dedicar en esa portada a otro elemento que llame más la atención, ¿no? Bueno, investiga otros nombres y diseños de podcast, que estén relacionados con tu temática, ¿vale? Para obtener ideas, ¿no? Así a modo de, oye, voy a buscar un poco un benchmark, voy a buscar un poquito qué es lo que hay para ver un poco, sin copiarlo, pero ver un poco cuál es la línea, por si quiero seguir la misma línea o por si quiero ser rompedor, ¿verdad? Y hacer un diseño completamente diferente, ¿no? Asegúrate, por cierto, que el nombre y el diseño sea fácil de entender, ¿vale? Tanto del nombre del podcast como de la misma portada, ¿vale? Debe ser comprensible. Evita usar palabras complicadas o diseños confusos que puedan alejar a tus oyentes potenciales, ¿vale? Y luego prueba diferentes opciones. Una vez que hayas identificado algunas opciones de nombres y diseños, pruébalas con amigos o familiares, como te digo, para obtener su opinión, ¿vale? Puedes también crear una encuesta en línea o solicitar la opinión, como te he dicho, de tus seguidores en redes sociales. En resumen, elegir un nombre y diseño atractivo para tu podcast puede ayudarte a captar la atención de tus oyentes y a destacar entre la multitud de opciones disponibles, como te digo, ¿vale? Sé creativo, porque esto va a venir en tu favor, ¿vale? No me hagas una portada blanca con el podcast de la comida vegetariana. No, amigo, no. Bueno, en cuarto lugar, elige el formato y la frecuencia de publicación. Es importante para mantener la consistencia y el interés de tus oyentes. Aquí te presento algunos consejos, ¿vale? Que puedes seguir o no para escoger el mejor formato y frecuencia de publicación para tu podcast, ¿vale? A ver, en primer lugar, el formato de tu podcast depende de la temática del mismo y del tipo de contenido que desees compartir. Algunos formatos populares pues incluyen entrevistas, monólogos, debates, tips, noticias, ¿vale? Asegúrate de elegir el formato adecuado para tu contenido y para el público al que deseas llegar. Ese tipo de público, ese cliente, oyente ideal, ya lo hemos trabajado, ya tenemos claro. A partir de ahora pasa, todo lo que hagas, pásalo por el tamiz de esto a mi oyente ideal le encajaría. Un podcast de entrevistas, un podcast de, de duración, ¿no? La duración del podcast también es importante y depende de la temática y el formato. Una entrevista en 15 minutos no la vas a hacer. La puedes hacer en 1 hora o en 3/4 de hora y luego pegarte un rato de tiempo y recortando para sacar los highlights o los minutos más interesantes, ¿no? Pero bueno, ten en cuenta que si haces un podcast de entrevistas, pues mínimo te vas a ir a media hora, ¿no? Eso es si valoras a tus entrevistados y son de calidad. Porque si te viene un entrevistado, oye, que solo puedes sacarle chicha durante 20 minutos, pues a lo mejor te has equivocado de entrevistado, ¿vale? Bueno, por otro lado, establece la frecuencia de publicación. Esto es muy, muy, muy importante. La frecuencia de publicación
te sirve para mantener a tus oyentes comprometidos y para mejorar la visibilidad de tu podcast. Si tu podcast es semanal, tus oyentes esperarán tu podcast semanalmente. Si llega el día de publicación de tu podcast y no está, dirán, mira, aquí no hay seriedad, no hay regularidad, ¿vale? Aunque tengas un solo oyente, aunque tengas solamente un solo oyente, hay que respetarlo. Y si se publica semanalmente, se publica semanalmente. Y si se publica quincenalmente, pues quincenalmente, ¿vale? Si dices que es semanal y en medio metes algún capítulo y te vas a 2 por semana, ole tus cataplines, ¿de acuerdo? Bueno, luego prueba diferentes formatos y frecuencias, ¿vale? Una vez que hayas establecido un formato y frecuencia de publicación, quiero que dure 25 minutos y va a ser semanal, por ejemplo, ¿no? Pruébalo durante un tiempo y evaluar el éxito. Si notas que no estás recibiendo suficiente retroalimentación o que la frecuencia de publicación es demasiado alta, ajusta el formato y la frecuencia, pues oye, pues en consecuencia, ¿no? Es muy importante el tema del formato, el tema de la frecuencia de publicación, ¿vale? Porque esto además también te va a ayudar a ti para planificar todo el calendario de contenidos y todo tu calendario de grabación. Bueno, otra parte muy importante es el equipo. Mucha gente me dice, es que ¿cuánto dinero tengo que invertir para tener un podcast, ¿no? Pues mira, si no quieres invertir nada, si tú quieres hacer algo bien, tienes que invertir, ¿vale? En herramientas, en accesorios, pero esto no es en podcast, esto es en podcast y en toda la vida. Lo que pasa es que el podcast te permite solamente con un móvil, grabar con el móvil y ya tienes un micrófono y ya tienes una grabadora. ¿De acuerdo? Pero poco a poco, evidentemente, sobre todo si tú quieres grabar en un espacio, digamos, preparado para ello, en tu despacho, en tu casa, en tu estudio, donde sea, pues lo suyo es que tengas un equipo que puede incluir lo siguiente, ¿vale? A ver, por un lado, una computadora, ¿vale? Para grabar, para editar y para publicar tus podcasts. Un micrófono, es importante tener un micrófono de buena calidad, ¿vale? Para grabar la voz con claridad, ¿vale? Y puedes optar, oye, por un micrófono USB o un micrófono de condensador o dinámico, con interfaces de audio externa, como yo tengo con la Rodecaster Pro 2. Aunque sí que te digo que si profesionalmente no te dedicas al tema del podcast, invertir en una Rodecaster Pro 2 es una burrada, gastarte 1.000 euros. Cuando todo lo que hace una Rodecaster Pro 2 puedes hacerlo con el ordenador, ¿verdad? Imagínate que al cabo del año dices, dejo el podcast y te quedas aquí con una mesa de mezclas que tú dices, ¿ahora qué hago? Venga, ¿hago Wallapop? No, piensa. Primero lo más importante es el contenido y luego los accesorios, ¿vale? El software de grabación y edición es también muy importante. Hay muchos programas de grabación y edición de audio gratuitos como Audacity y otros de pago como Adobe Audition, ¿vale? Que están en línea. Yo te recomiendo que comiences con Audacity. Vas a utilizar un 5%, es gratuito y es muy sencillo realmente de utilizar, ¿vale? Luego es importante que tengas un espacio de grabación. Esto no es, como diría yo, esto no es equipo, pero es importante, ¿no? Cuidado dónde metes tu equipo, dónde grabas, ¿vale? Necesitas un espacio tranquilo y aislado acústicamente para grabar tu podcast. O sea, yo no digo que lo tengas todo aquí con espumita toda la pared, pero sí que sea un sitio en el que no esté al lado de una calle que pasen muchos coches, que haya mucho ruido, ¿verdad? Que esté lo más aislado posible, ¿vale? Y bueno, luego pues hoy un soporte, esto la gente se olvida mucho, un soporte para el micrófono, un soporte que te permita ajustar la altura, la posición del micro, ¿vale? Para que esté a la distancia y ángulo adecuado para tu voz, ¿no? O sea, el típico micrófono de brazo que yo utilizo, eso lo tienes desde 20 euros en Amazon, ¿verdad? Bueno, vamos a ir al punto ahora de grabar y editar el podcast, ¿verdad? Oye, ya tenemos claro a quién le vamos a dirigir nuestros podcasts, sabemos cómo se llama, sabemos también cómo será esa portada, sabemos la temática, sabemos la frecuencia de publicación, la duración de estos podcasts, los accesorios que necesitamos y algo importante es, oye, cómo grabamos y cómo editamos nuestros podcasts, ¿no? Una vez que tengas todo el equipo necesario, ya es hora de grabar y editar. A ver, buscar un lugar tranquilo,
para grabar es importante. Pero también es importante que tengas un lugar tranquilo para editar, porque vas a tener que escuchar al detalle, posiblemente, la grabación, al menos las primeras grabaciones que hagas, porque si tú ves que, oye, mira, llevo hecho 50 podcasts, o 20, o 10, o 5, y esto está estupendo, pues yo a partir de ahora, como yo hago, yo dedico mucho tiempo a la planificación del podcast, de la grabación, y 0 tiempo a la edición. ¿Por qué? Porque es que esta música la estoy metiendo mientras estoy grabando. Con lo cual, pues no me hace falta luego dedicar mucho tiempo. Pero sí que si quiero escucharlo para ver algún detalle, sobre todo cuando hay entrevistas, ¿vale? Que tienes diferentes tipos de calidades en la grabación, porque tu entrevistado suele tener otro micrófono, utilizar el móvil, utilizar, oye, pues el micrófono del ordenador, ¿no? No todo el mundo tiene un micrófono independiente, ¿no? Pues esto, pues lo suyo es que edites en un espacio tranquilo, ¿no? Así también como si grabas, ¿no? Bueno, configura tu equipo, ¿vale? Conecta tu micrófono, tus auriculares a tu ordenador o a tu interfaz de audio externa. Asegúrate de que esté funcionando perfectamente. O sea, no empieces a grabar si no has hecho antes una prueba de, oye, 30 segundos, 1, 2, 3, probando, bueno, tal, para aquí, para allá, oye, me alejo un poco del micro, oye, me acerco un poco al micro, este tipo de cosas, que tú sepas medir un poco cómo tienes que moverte en tu espacio de grabación, ¿de acuerdo? Luego selecciona el software de grabación, como te he dicho, pues tienes Audacity, tienes Audition, tienes GarageBand, ¿vale? Que funciona muy bien también, por cierto, si trabajas en entorno Mac. Luego configura la calidad del sonido, establece la calidad de sonido de acuerdo a tus necesidades. Normalmente 44 kHz y 16 bits son suficientes para la mayoría de los podcasts, ¿no? Si bien, bueno, si te vas a 48 kHz y te vas a 32, pues bueno, pues tampoco pasa nada, ¿no? Bueno, graba tu podcast, es tan sencillo grabarlo como presionar el botón de grabación y comenzar a hablar en tu micrófono. Asegúrate de que tu espacio de grabación esté silencioso y sin interrupciones, ¿vale? Luego escucha la grabación una vez que hayas grabado, ¿vale? Para verificar un poco que el sonido sea de buena calidad y, oye, que no haya ruido de fondo. Y si es necesario, pues evidentemente, pues graba de nuevo, ¿no? Respecto a la edición del audio, lo más importante es tener un buen control sobre la calidad del sonido de grabación. Si grabas bien, editas menos. Esto significa asegurarte de que el audio sea claro, nítido y que esté libre de ruidos o de interrupciones no deseadas, ¿no? Para lograr esto es fundamental grabar en un espacio adecuado, como te he dicho, con una buena acústica y asegurarte de utilizar micrófonos de calidad, no micrófonos de 48 o 50 euros de Amazon que te vienen con un brazo, con el antipop y todo eso, sino invierte un poquito más en el micrófono, que ya tenga su antipop incorporado y que, en fin, que bueno, oye, que es que si tu hora vale X, no sabes la cantidad de horas que vas a tener que invertir editando por no comprar un micrófono de mayor calidad, ¿vale? Es importante la postproducción, ¿vale? Donde puedes añadir, efectos de sonido, músicas de fondo, cualquier otro elemento, ¿vale? Que ayude a mejorar un poco la experiencia auditiva del oyente, ¿no? Sin embargo, es importante tener cuidado de no sobrecargar, ¿no? El audio con elementos que distraigan de la conversación principal, ¿verdad? En resumen, para lograr una edición de audio, tienes que tener un control riguroso sobre la calidad del sonido, realizar una edición cuidadosa cuando la grabación no haya sido del todo óptima, y luego, pues bueno, pues puedes agregar algún tipo de elemento que creas que sea apropiado y que mejore pues la calidad general del episodio y bueno, un poco esa conexión que van a tener contigo. Y una vez que tenemos nuestro capítulo grabado, pues lo que hay que hacer es promocionar el podcast, ¿vale? Es importante que promociones el podcast para llegar a tu audiencia objetivo. Puedes utilizar las redes sociales, el correo electrónico o incluso la publicidad para dar a conocer tu podcast. Puedes colaborar con otros podcasters conocidos, influencers en tu nicho, y así llegarías a una audiencia muchísimo más amplia, ¿vale? Las colaboraciones pueden ser en forma de intercambio de menciones en redes sociales o participando como invitado tú en otros podcasts y otros en tu podcast, ¿vale? Además, es esencial que optimices tu contenido para los motores de búsqueda de SEO, para que las personas puedan encontrar fácilmente tu podcast. Esto implica incluir palabras clave relevantes en la descripción de tu podcast
y en los títulos de tus episodios y sobre todo en el audio de tu podcast, ¿vale? Esto no está del todo desarrollado, pero nos queda nada para que haya un mapeo auditivo de tus podcasts y luego a través de las búsquedas y de la inteligencia artificial la gente pueda encontrarte no por lo que tú has dicho de tu podcast escrito, sino en sí por lo que has grabado, ¿no? Por tu voz, ¿no? Otra forma de promocionar tus podcasts es pues participando en eventos en vivo, ¿no? Y creando eventos virtuales también. Esto te va a dar la oportunidad de conectarte con tu audiencia y establecer, pues relaciones un poco más cercanas con tus seguidores, ¿vale? No te olvides de medir el éxito de tus esfuerzos de promoción, ¿vale? Puedes utilizar herramientas de análisis para determinar qué tácticas funcionan mejor para ti y hacer, pues ajustes a medida que avanzas, ¿no? Puedes trabajar con Google Analytics, puedes trabajar con Metricool, ¿no? Que es una herramienta estupenda que además te permite automatizar de alguna forma la publicación de tus podcasts, ¿no? Esto es contado de una forma súper rápida porque entiendo que si quieres tener un podcast mínimo viable rápidamente, hay muchísimos detalles que he obviado, porque lo importante es, mira, entras en Anchor, por ejemplo, que es gratuito, o en Captivate, te das de alta en un alojamiento. Los podcasts no son audios independientes, no son audios que tú creas, un MP3 y que tú subes en tu página web. Esos serían audios en tu página web, ¿vale? Un podcast presupone que tienes unos audios que subes en una plataforma de alojamiento específica de podcast, ¿vale? O también estos podcasts y, puedes utilizar herramientas que te crean automáticamente en tu canal de YouTube un vídeo con una imagen estática antes predefinida con cada uno de los podcasts que tú hayas subido en tu plataforma de alojamiento. Tu plataforma de alojamiento además va a distribuir a Google, Spotify, Amazon, iVoox, etcétera, esos podcasts, ¿no? Una cosa es la plataforma de alojamiento, otra cosa son las plataformas de distribución, ¿vale? Puedes también tener tu podcast individualmente en cada plataforma de distribución, pero te aconsejo una plataforma de alojamiento donde con un único esfuerzo de subida eso te lo distribuye a todos los sitios, ¿vale? Poco más hay que contar, ¿vale? Poco más hay que contar del tema este. Si quieres lanzar un podcast, esta es la forma más sencilla, en 7 pasos te lo he contado. Si no es tu caso, que es el caso de alguien que tú conoces, pues hazle llegar este contenido. Y nada, y corriendo nos vamos porque tenemos que hablar de muchas más cosas de podcasting en el próximo episodio. Y hasta aquí hemos llegado, capítulo 5 de Podcastinitis. ¿Dónde puedes encontrarme? Pues mira, puedes encontrarme en LinkedIn, puedes encontrarme en YouTube, puedes entrar en santosgarrido.com, donde vas a encontrar todos estos contenidos y además muchos descargables gratuitos, con guías, toolkits, ¿vale? Para accesorios, entra, lo ves todo por ti mismo, porque mi idea es que de una forma generosa llegar a ti con todo este conocimiento y con toda esta información para que puedas por ti mismo lanzar tu podcast. Ya vendrá el momento de escalarlo, de ver si lo hacemos más profesional, para lo cual te puedo aportar mucha más ayuda. Pero ahora mismo súmate a la revolución del podcasting y te espero en santosgarrido.com. ¿Por qué? Porque yo soy Santos Garrido y esto es Podcastinitis.